Hola, queridos amigos de La Verdad. En fecha reciente, un convoy militar que transportaba ayuda alimentaria fue emboscado por un grupo de autodenominado Guardia Indígena. Los hechos incluyen agresiones físicas y privación de libertad a personal militar, acciones que constituyen delitos comunes, agresión, secuestro, lesiones. Y según la intención y el contexto podrían encuadrar como terrorismo si se demuestra finalidad política coercitiva para influir en autoridades o generar terror en la población. Existen además indicios no probados plenamente de financiamiento externo y vínculos con redes criminales, lo que exige una investigación integral que combine inteligencia financiera, criminal y social para separar la movilización comunitaria legítima de estructuras violentas organizadas. Para tratar este tema tenemos la grata visita de un querido amigo de esta casa, el capitán Byron San Martín. Byron, qué gusto. Un gusto saludarte, estimado Modesto. Byron, luego del corte comercial vamos, como se dice vulgarmente, a la vena. Perfecto. Para entrar en materia, hay 5 componentes cruciales del terrorismo. La participación en un acto de violencia, una audiencia, esto es una población que lo vea, la creación de un clima de miedo, víctimas inocentes y objetivos o motivos políticos. ¿Se cumplen o no se cumplen todo esto en la paralización de lo que hemos visto? Golpearon y mataron a un policía, obligaron a cerrar negocios, atacaron un convoy humanitario con víveres para su propia población. Ya generan terror dentro de las ciudades para que cierren los locales y ellos lanzan su proclama política porque no se sientan a conversar. Ellos mandan demandas, valga la redundancia, envían demandas que si no se cumplen todas, entonces continúa la agresión. ¿Son o no son terroristas? Son actos terroristas, lógicamente, estimado amigo. Mira, he leído varias veces el libro Estallido de Leonidas Issa. De Issa. Leonidas Issa. Y Vargas sigue la misma línea. Es decir, ellos creen que con el 3% que ganaron, que obtuvieron en las elecciones, pueden representar a todos los ecuatorianos, y no es así. El pueblo ya está cansado de que un porcentaje mínimo de estos dirigentes pongan al país patas arriba, ¿no es cierto?, como se dice vulgarmente. Pero yo creo que, como te decía cuando estábamos hablando antes, estimado Modesto, este es el punto de inflexión del presidente Daniel Noboa. No tiene que pasar lo que le pasó a Lenín Moreno, ni tampoco a lo que le pasó a Guillermo Lasso. El rato que pase eso, se acabará Daniel Noboa. Por eso es que este es el punto de inflexión. Daniel Noboa debe actuar con inteligencia y con fuerza y reprimir todos estos actos terroristas como se debe, ¿no es cierto?, con la ley en la mano, pero con fuerza. Por eso es que los mandos de las Fuerzas Armadas ya no deben estar pensando solo en cuidar su puesto. Aquí, históricamente, o la historia les pide que actúen con sagacidad, con dureza, para repeler todos estos grupos narcoterroristas. ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas recurran a la Fiscalía a decir me secuestraron a mis hombres y a la ley decir las Fuerzas Armadas tienen que ir como hacen, ¿no es cierto?, lo que hacen los israelitas, lo que hacen los americanos, lo que hacen inclusive los peruanos, lo que hacen los colombianos cuando secuestraron, ¿te acuerdas?, en Perú en la embajada del Japón. No capturan, eliminan. ¿Qué hizo León Férez Cordero cuando le secuestraron a Isaías? Tomó la decisión de no transar con los terroristas y ahí está la solución. Desapareció el grupo terrorista Alfaro Uribe Carajo. Entonces, este es el punto de inflexión donde el presidente Daniel Noboa, los ministros de Defensa, del Interior y los miembros de Fuerzas Armadas, del alto mando y de la policía, tienen que ponerse en el centro de la historia y cambiar este país, porque vamos a regresar a lo mismo y después nuevamente será igual y este país cada vez se caerá en pedazos. Cada 3 años. Cada 3 años, es cada 3 años cuando hay elecciones. Exactamente. Y estas elecciones ya viene una fase importante que es una nueva constitución que se requiere porque la narcoterrorista, los narcoterroristas impusieron del 2008, el 2008, donde que las Fuerzas Armadas están maniatadas. Y más bien se brinda garantías a los delincuentes de los terroristas. Claro, además, Byron, nos aproximamos a un periodo electoral, más allá de la constituyente, a un periodo electoral para elegir alcaldes y prefectos provinciales. Y la pregunta del millón es, ¿dónde se genera la minería ilegal? En provincias.
y en territorios de los cuales también tienen influencia en el área rural ciertos alcaldes. Y entonces la pregunta ahí es, a ver, esta gente está siendo auspiciada por estos movimientos que tratan de sacar provecho de la minería ilegal, del tráfico de combustible, 2.000 pinchazos en el Sote. Perdóname, eso es una locura. Y por último, ¿estamos o no estamos viviendo con un Estado dentro de otro Estado al permitir que los indígenas tengan su propia fuerza de choque, que desafíen a las Fuerzas Armadas y que encima de eso digan que la prensa o cualquier ecuatoriano que quiera llegar a su territorio tenga que pedir permiso, incluyendo al presidente de la República y a las autoridades del Ejecutivo? Es viable. Yo en ninguna parte de la Constitución he visto aquello. Por lo tanto, ¿están tratando o no, Byron, de desestabilizar al Estado ecuatoriano, al presidente, para seguir con un statu quo que solo beneficia a los narcos, a los contrabandistas y a cierta dirigencia que vive como rica cuando su pueblo es explotado y vive como pobre? Explotado por ellos mismos, ¿eh? Mira, lo que tú dices es cierto. Los alcaldes, prefectos de las provincias donde hay minería ilegal necesitan que estos grupos los apoyen para su campaña política, ¿no es cierto? Yo he visto, por ejemplo, en la provincia del Napo, que es mi provincia, yo nací en el Tena, y cuando tú vas, haces un rafting por los ríos como por ejemplo el Pano, el río, ¿no es cierto?, todos los ríos que desembocan en el Napo, tú te das cuenta que todo está lleno de mineros ilegales, y el ejército ha ido y ha capturado y ha explotado máquinas, y después al otro día están de nuevo otras máquinas en contubernio con los prefectos y con los alcaldes de esas localidades. Y lo mismo pasa en Imbabura. Es decir, son grupos organizados, narcotráfico, porque lava, ¿no es cierto?, el dinero en minería ilegal. Ayer leía Financial Times, el precio del kilo de oro está a $160,000, el más alto de la historia. Es decir que está casi al nivel este negocio de la minería ilegal que el narcotráfico, y ahí se lava el dinero que salen por las fronteras de Perú y Colombia. Entonces, los que están haciendo estas protestas no son personas humildes que no tienen que comer, sino que son grupos narcodelincuenciales que son apoyados por los narcotraficantes y por los mineros ilegales. Por eso es en la protesta más grande en este periodo ha sido en la provincia de Imbabura. Correcto. Al retorno del corte comercial, Byron, esta paralización o esta movilización, como lo quiera llamar, tiene una particularidad. No es la marcha de todos que van a Carondelet. Es simple y llanamente la estrategia de golpea, retírate y golpea por otro lado. Es intermitente. Por lo tanto, esto podría revelar dos cosas. O que se han preparado en tácticas de guerrilla y que también no tienen la plata pues para hacer lo que hacían antes. Eso, por favor, tu criterio al retorno del corte comercial. Byron, antes del corte decíamos, ¿tú no crees que por las acciones y tal esta gente se ha preparado en guerrilla urbana de ataque y repliegue y luego por otro lado, lo cual demanda el hecho de preparación y de preparación por parte de gente que sabe de este estilo de tácticas? Por otro lado, del que como que falta plata porque no es este grupo consolidado que va caminando hacia, qué sé yo, la capital de la República, hacia Carondelet, aunque bien podría ser para la Tacunga, pero no existe esto. Y las pequeñas marchas que hay utilizan también estrategias de estos grupos rebeldes, de estos grupos terroristas, que es primero ponen mujeres, niños y ancianos como escudos humanos, para que cualquier cosa que suceda digan, violación a los derechos humanos. Sí, mira, aquí yo creo que son 3 puntos que podemos analizar. La primera, tú sabes que Leonidas Issa es seguidor de José Carlos Mariátegui. Entonces, hay estrategias mariateguísticas, ¿no es cierto?, de que los indios se unen con los pobres para combatir a los neoliberales, al FMI y al imperio, ¿no es cierto?, lo de siempre. Pero ellos ya en el Perú utilizaban tácticas como las que tú mencionas. Además, muchos indígenas jóvenes
tengo información de que se han ido a preparar en Colombia, en las FARC. Y también hay grupos de venezolanos acá que son del Tren de Aragua. Entonces, todos esos tres grupos unidos con la estrategia marateguista, los de las FARC, están ahí en la provincia porque están en la minería ilegal. Estos, como ya no tienen dinero, como el presidente les quitó el dinero, ¿no es cierto? Y vamos también a someter a consulta popular de que ya no se auspicie el Estado a los partidos políticos. De eso vivía la candidata a presidenta de RC5. Exacto. Porque ella decía que no trabaja, pero que le pagan. ¿De dónde le pagaban? Del fondo que nosotros le dábamos, de los ecuatorianos, digo, a todos los partidos políticos. Entonces, este no es una protesta social, este es un grupo de narcotraficantes que han impulsado a estos indígenas y a otros jóvenes en una lucha terrorista para... imagínense que va un convoy del presidente con personas de las distintas embajadas, ¿no es cierto?, europeas. El cónsul italiano. El cónsul italiano, el de la ONU, y son repelidos y muestran, ¿no es cierto? Entonces esa no es una protesta pacífica y el Estado tiene que garantizar el libre movimiento de las personas, tiene que actuar de acuerdo a la ley y con fuerza, yo creo. ¿Cuál es tu criterio referente a aquello que la ONU dice, ¿no? Siéntense a conversar. Perdóname, si a mi delegado lo atacan, si a un embajador de un país amigo importante en la ONU lo atacan, oye, primero debo de levantar un grito de protesta en contra de este tipo de acciones que han ido en contra, a agredir al cónsul de Italia y el delegado de la ONU, y después decir, muy bien, para evitar todas estas situaciones, siéntense a conversar. Pero nada, de entrada, siéntense a conversar. ¿Qué tipo de respaldo crees tú que tiene en este caso la ONU o qué injerencia? Ya vimos cómo Petro los basurió, ya vimos cómo Putin los basurió. Caduca la ONU, debería desaparecer. ¿Estás de acuerdo con aquello o no? Sí, también con Donald Trump. Él dijo, la ONU está como cuando yo fui, se dañaron las escaleras y cuando yo tuve que dar el discurso no funcionó el teleprompter. Es decir, la ONU es una reunión. Imagínate que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ya es una broma. Es una broma. Entonces, cuando algo, lo más mínimo que pasa en el Ecuador, viene y hacen, ¿no es cierto?, alarde de que los derechos humanos, pero no dicen nada de Venezuela, no dicen nada de Nicaragua, no dicen nada de Cuba. Es decir, tanto Donald Trump como los gobiernos, y lo mismo lo ha dicho Bukele, la ONU es una organización que está tomada por los grupos de izquierda de los derechos humanos, entre comillas, y que solo molesta a los países que quieren el libre desarrollo y no a los que donde hay dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Byron, tú como estratega, ¿qué señales tempranas pueden revelar la planificación de una emboscada? Mira, primero, fuga de inteligencia, porque creo que hay fuga de inteligencia aparte adentro, porque hay también, yo creo, militares y policías que están dentro de la organización y que están siendo comprados por estas mafias. Entonces el gobierno tiene que hacer contrainteligencia ahí y depurar al máximo. Mira, hay también altos mandos que dicen que no quieren repeler, que los derechos humanos, que el ejército o las Fuerzas Armadas se den al pueblo. Como un comandante general del ejército, por ejemplo, donde le secuestran a 17 militares y le hieren a varios también otros militares, tiene que ir a rescatar. ¿Qué hace un militar, un comandante general líder? Voy a rescatar a mi gente que está siendo humillada. No, ellos mandan a que vaya a la fiscalía y pongan Entonces, hoy es el momento histórico donde todos los comandantes militares, todos los comandantes de policía y el gobierno tienen que ejercer con mano dura, porque ya no podemos dejar pasar que nuevamente pongan de rodillas a los gobiernos como el de Lenín Moreno con el Guillermo Lasso a este gobierno de Daniel Noboa. Este es un punto de inflexión. Yo creo que si actúa bien, como lo hizo, por ejemplo, en la Embajada de México, capturando al delincuente Jorge Glass, así también debe actuar con mano fuerte Daniel Noboa y el mando militar y policial, repeliendo a estos narcoterroristas, porque son terroristas los que están ahí en Babura. Sin lugar a dudas, Estados Unidos es un gran aliado del Ecuador y el Ecuador un gran aliado de los Estados Unidos. Por lo tanto, bajo estas circunstancias, esto es la emboscada
a este convoy humanitario en primer lugar y en segundo lugar el ataque a este convoy donde iban delegados de otras naciones. ¿Cuál crees tú que debería ser la reacción internacional, sobre todo en el caso de Argentina, en el caso de Estados Unidos? Debe ser de apoyo total al gobierno, porque ¿cuál es la posición que debe tener el gobierno, Fuerza Armada y Policía? Garantizar el orden y la seguridad de un país, ¿no es cierto? Y estos actos de negociación, como quieren hacer nuevamente los indios, o llevarle al Congreso, a la Asamblea, al ministro de Defensa o al ministro, no se debe permitir. Acá debe imperar la ley, porque ya estamos cansados de que un grupo de revolucionarios quieren hacer lo que les da la gana. Atrás están también metidos los grupos, el partido político de Correa, que ahí he oído y he visto videos donde Luisa González y algunos alcaldes correístas están impulsando y ayudando a los grupos de estos que están en Imbabura. ¿Cómo es posible que el pueblo ecuatoriano vote en favor de sus verdugos? ¿Cómo poder entenderlo? Eso yo también me he puesto, inclusive, a pensar, inclusive gente amiga mía, que tienen gran intelecto, que tienen buena posición, que son excelentes abogados, excelentes economistas, son seguidores de Correa y le dan duro a Daniel Noboa, ¿sí me entiendes? Yo no puedo, inclusive en la familia, cuando hay reuniones, siempre hay alguien que es seguidor a muerte y por eso tiene todavía el porcentaje que tiene. No entiendo cómo puede esas personas seguir apoyando a un partido político que tanto daño hizo al país. En estrategia política se dice que el voto no es racional, sino que es emocional. Y hay dos emociones que son realmente casi invencibles. Una es el amor y otra es el odio. Las dos caras de la moneda. Pueden unos amarlo porque hicieron un buen negocio mientras estuvo Correa, y pueden otros odiarlo porque no hicieron un buen negocio, porque simplemente han sido objetos o sujetos de secuestro, vacunas, etcétera, etcétera, y está plenamente identificado que este mal creció durante los 10 años de lo que ellos denominan década ganada. Y la pregunta del millón es: ¿ganada para quién? Entonces, bajo este esquema, mi querido Byron, es posible, y viendo una vez más, volviendo al tema del enfrentamiento, que dicen que fue realizado por grupos o fuerzas armadas indígenas, ¿es viable que dentro de un solo estado, en el Ecuador, se admita la existencia de dos fuerzas armadas paralelas, que en un momento determinado son beligerantes? No, el Ecuador es un país donde solo deben haber y caber las Fuerzas Armadas Nacionales y la Policía Nacional. Nada de que los indígenas tienen su fuerza de choque, su fuerza militar. Y si permitimos eso, es lo que va a pasar. Mira, ya está pasando, están entrenándose. También, ¿no es cierto?, en la época de Correa vivimos y palpamos de que un grupo se preparaba en táctica de estas militares para repeler a los policías y los militares. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas tienen que hacer respetar la soberanía nacional. El presidente de la República tiene que cumplir la ley y cumplirlo a rajatabla, es decir, garantizar el libre paso de los ciudadanos por las diferentes vías de todas las provincias del país. Y eso es lo que se debe hacer, cueste lo que cueste. Byron, al retorno del corte comercial, me han salido por redes sociales fotos que dicen RUC 12, inquebrantables. Entonces, investigando un poco en esto, que se ve que están siendo preparados, adiestrados en tácticas militares y tal, se dice que esta es una agrupación de indígenas evangélicos que se preparan para la defensa de su territorio. Está bien. El tema es: ¿se necesita autorización de las Fuerzas Armadas para este tipo de entrenamiento, sí o no? Y eso debes saberlo tú. Segundo, si se mantienen en cautela, en sigilo, este tipo de preparaciones, ¿pueden responder a buenas intenciones? Eso, por favor, luego del retorno del corte comercial. Byron, antes del corte decía, para hacer este tipo de preparaciones, instrucciones y tal, ¿necesitas pedir permiso a las Fuerzas Armadas o lo puedes hacer así porque te salió del aire, tal cual como el bendito picnic del que hablaba Patiño? Mira, de acuerdo a la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen la
tarea de la defensa externa, ¿no es cierto?, de la defensa nacional contra ataques externos. Y la Policía Nacional, la seguridad interna. No más. Otras organizaciones no pueden, por ejemplo, entrenar en asuntos militares a no ser que sean empresas privadas de seguridad. Y ellos tienen una reglamentación estricta. Por ejemplo, escuelas donde se preparan los guardias privados de seguridad, ¿no es cierto?, donde pueden ir a disparar. Pero esos tienen que sacar permisos estrictos. Pero una organización, por ejemplo, yo quiero entrenar a mi gente para, es decir, a 100 comandos para tácticas militares, eso no puede hacer. Entonces, inteligencia, contrainteligencia de la policía y de Fuerzas Armadas tienen que estar siempre atentos y reportar y a todos estos señores que estén realizando estas prácticas fuera de la ley. No es posible en nuestro país. Correcto. Byron, ¿cómo desmantelar la logística que permite a estos grupos operar? Para mí está la minería ilegal. Para mí hay 3 fuentes que se alimentan estos grupos terroristas, porque son terroristas. Ya lo hemos visto lo que ha pasado en Imbabura. Es la minería ilegal, lo que venden el oro, ¿no es cierto? Ajá. El narcotráfico, tráfico de cocaína y gobierno de Venezuela. Estoy seguro que acá Maduro está metiendo a través de la organización del partido político que tanto apoya a él, también metiendo personas y dinero para estas protestas en el Ecuador, porque es la última oportunidad que tiene Rafael Correa de desestabilizar el gobierno de Daniel Noboa. Byron, sin lugar a dudas, esta gente siempre pide que la prensa esté presente. ¿Y qué rol juega entonces la comunicación pública en medio de una crisis de seguridad como esta? Mira, aquí yo sí les pido a los dueños de radio, de periódicos, de televisión, que tienen que ser objetivos. Estamos en un momento difícil de la patria y no puedes tú, por ejemplo, he visto Ecuavisa, he visto a muchos de otros diarios y radios que están en contra del gobierno, pero en este momento tienen que ser objetivos y no tienen que ayudar, entre comillas, a los grupos que están haciendo el paro y creando, ¿no es cierto?, confusión ahí en la provincia de Imbabura. Correcto. Las lecciones de otros países que deberíamos nosotros aplicar para casos similares a este. Eso sí, yo le diría al presidente, usted actúe como hace Bukele en El Salvador, como hace Netanyahu en Israel, aunque me van a decir, mira, ¿qué hace el presidente, qué hace el gobierno de Israel cuando le secuestran a sus Hamas, a sus nacionales? Va y bombardea ahí a los grupos de... No le pido eso que haga el presidente acá en Ecuador, pero sí que actúe con mano dura, porque como te dije, es el punto de inflexión del gobierno de Noboa. Donde esto suceda, lo mismo que le sucedió a Lenín Moreno y a Guillermo Lasso, se acabó Daniel Noboa. Daniel Noboa debe actuar respaldado por Fuerza Armada y Policía con contundencia para terminar este paro y que el país siga en paz. Más allá de Daniel Noboa se acaba el Ecuador. Más allá de Noboa no hay nadie más. Es correcto. Ahora, justamente, teniendo como tenemos convenios firmados por el tema de seguridad con Estados Unidos, con Israel, ¿por qué no pedir ayuda en el tema de inteligencia? Por ejemplo, Israel, el Mossad es un fenómeno en estas cosas, para poder determinar preventivamente quiénes son, dónde están, con quiénes actúan y cuándo quieren actuar, qué quieren hacer. Yo creo que en eso está el gobierno, está también la Dirección de Inteligencia trabajando. Yo creo que están trabajando bien en el asunto de inteligencia. Creo que van a tener apoyo, están teniendo apoyo tanto de Estados Unidos como de Israel. Veremos más adelante qué es lo que propone inteligencia y el gobierno, pero yo creo que sí están atrás apoyando al gobierno de Ecuador. Byron, estamos sobre el tiempo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Si el día de mañana viene el presidente de la República y te dice, Capitán Byron San Miguel, en base a su experticia, y acabas de venir justamente de un evento en el que han participado también, como por ejemplo el general Paco Moncayo, sobre este tema de la seguridad interna, ¿qué recomendaciones me daría? Esto es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos hacer bien? ¿Y qué debemos hacer de manera urgente? Yo le diría, señor presidente Daniel Noboa, con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso,
no teníamos conflicto armado no internacional. Ahora usted decretó con el decreto 111 conflicto armado no internacional, es decir, estamos en guerra y actúe como estar en guerra. Es decir, usted puso en el decreto 111 que estamos en conflicto armado no internacional y que nos regimos por los convenios de Ginebra, ¿no es cierto?, por el derecho internacional humanitario. Es decir, actúe con contundencia, no se debe dejar ganar por estos grupos que representan el 3% de la población. Usted representa el 55% de la población que lo hizo ganar y todos vamos a respaldarlo. Es decir, actúe como lo hizo en la Embajada de México. Eso es lo que quiere el país, orden, que tenga un presidente, voluntad política y liderazgo, y que los militares no les tiemblen las manos ni a los policías para actuar con fuerza y llevar al país a reducir los índices de seguridad. Todo el pueblo lo va a apoyar. Byron, no me queda más que agradecerte, muy claro en tus comentarios. Ojalá el presidente te escuche y vamos con todo, sí. Porque aquí o ganamos esta guerra o perdemos el país. Así es. Muchísimas gracias, Byron. Buen día. Siempre las órdenes. El Consejo de Administración Legislativa CAL admitió a trámite la queja presentada por el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, contra 45 legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes abandonaron la sesión del Pleno número 37. Esta conducta, según el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, constituye una falta administrativa leve, aunque políticamente se interpreta como un intento de boicot a la agenda parlamentaria. El caso abre un debate más amplio sobre la calidad de representación, el equilibrio entre disciplina partidista y deber institucional. La necesidad de reformas que aseguren un mejor desempeño de los asambleístas es necesarísima. Por lo tanto, para tratar este tema, contamos con la participación del ex asambleísta Pedro Velasco, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, ex asambleísta Velasco. Muchas gracias, doctor Apolo. Un gusto saludarle y compartir con su audiencia la información. Muchísimas gracias. Para entrar en materia, ¿cómo interpreta usted la decisión del CAL de tramitar la queja contra los legisladores de RC5? Parece que la asamblea o algunos asambleístas no entienden todavía que cuando se asume un cargo o una función pública implica responsabilidades, obligaciones. Y dentro de esas obligaciones está precisamente representar dignamente a la sociedad, a quienes confiaron con el voto en que hagan un papel decoroso y decente. Y una de esas obligaciones, como cualquier servidor público, es asistir con puntualidad a su trabajo, permanecer en su trabajo y no abandonarlo sin causa justificada. Porque eso significa demostrar total irresponsabilidad, como que no le importa nada la suerte del país. Y no nos olvidemos que se trata de la primera función del Estado, el poder legislativo, donde debe ser el ejemplo de puntualidad, de compromiso, de responsabilidad ética. Y esto, con esta última palabra que acabo de mencionar, implica precisamente compromisos éticos. Si no hay ética, prácticamente las demás obligaciones quedan sin ningún sustento. Y el artículo 169, que usted muy bien lo menciona, en el numeral 2 se establece que no pueden los asambleístas faltar injustificadamente a las sesiones del Pleno, ni a las de comisiones, tampoco pueden ausentarse sin razón justificada, porque eso significa abandono del trabajo. Es que eso no lo entienden todavía. Parece que son solamente, entre comillas, berrinches de escueleros o de colegiales que pueden levantarse o salir al baño cuando les da la gana, perdónenme en el término, pero significa que en el recinto legislativo, si no les gusta alguna expresión, una forma de dirección, para eso hay mecanismos de cómo observar esas conductas y tienen que debatirse con altura, no con improperios, no con términos descalificados totalmente, y mucho menos como una actitud infantil, salir de su curul y no sé a dónde perderse en el infinito, como siempre muchos están perdidos, pero deberían asumir ese tipo de responsabilidades con el país más que con ellos mismos. ¿Usted no cree, ex asambleísta Pedro Velasco, que justamente esta actitud de abandonar la sesión para que no hayan los votos determinados para estos personajes, por decirlo de alguna manera,
constituye parte de la práctica de la oposición. Para mí particularmente estarían renunciando al mandato que como ciudadano le he dado. Yo nunca he votado por RC5, valga la aclaración, pero los que votaron por ellos para que estén representados en la Asamblea, ¿usted no cree que eso es un poco como repudiar el mandato que le dieron los ciudadanos en las urnas? Porque al fin y al cabo, cuando se los entrevista dicen yo me debo al partido, y pareciera que los ciudadanos no valemos sino solo para el hecho de votar. Estas actitudes perniciosas que se han vuelto repetitivas en la práctica parlamentaria debe acabar de una vez por todas, porque no es que representan a un partido, están totalmente equivocados. Es el partido político, es el que les patrocina una candidatura para que representen a la sociedad. El momento que asumen el mandato y que lo asumieron el pasado 14 de mayo, es en nombre del pueblo ecuatoriano, independientemente de la ideología política. Que no les obliguen a renunciar está bien, pues cada uno tiene que hacerlo, pero sus decisiones y sus acciones deben ser enmarcadas en lo que determina la voluntad popular. ¿Usted piensa que el pueblo está balizando lo que están haciendo? Se levantan, se van o no van, o pretenden boicotear las sesiones del Pleno o de las comisiones, o solamente están cuando les conviene a intereses personales e ideológicos. Eso no puede pasar. Los parlamentos del mundo, los parlamentos maduros, que tienen ya una robustez total, lo que hacen es precisamente hacer presencia y con altura, con propuestas, con argumentos, debatir. Y si después de eso no tienen los votos, tienen que aceptar, porque así es la democracia. Es que la democracia no significa que acepten un criterio de una organización política. Eso no es democracia. La democracia es entender el interés de la sociedad del pueblo y anteponerlo a los intereses partidistas. Ex asambleísta Pedro Velasco, mucho se habla del tema, tienes que seguir la línea que dice la cabeza del movimiento o del partido. Y muchos que votan a diferencia, votan a conciencia en contra de lo que podría decir la cabeza, el líder del partido, del movimiento, resulta que son expulsados. Esta expulsión, ¿cómo debería de ser vista? Como que el asambleísta está cumpliendo con el mandato del pueblo porque tiene que representar al pueblo para ver lo que más le conviene, o como traidor al movimiento que lo auspició en su debido momento. Doctora Paul, usted trae temas sumamente interesantes que nos podríamos pasar debatiendo mucho tiempo y analizando, pero ya entiendo el tema de la premura de las entrevistas también. Hay que entender y se confunde la disciplina partidista. La disciplina partidista implica, sí, a respetar sus estatutos, su organización, su ideología, pero eso no significa que tiene que agachar la cabecita y obedecer todo lo que le digan, aunque sean totalmente cosas inconstitucionales o ilegales o que estén fuera de la ética. Eso ya ha pasado. Cuando han salvado con los votos a personas que en su momento fueron cuestionadas por la justicia. No nos olvidemos de los excontralores, no nos olvidemos del exdefensor del pueblo, de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que eran afines a una ideología política, en donde además de demostrarse que tenían conflictos de intereses, que habían cometido delitos, votaron para que no se los censure. ¿Eso será disciplina partidista o será traicionar a la organización política? Eso se llama traicionar al pueblo, a los intereses de la sociedad. Y vuelvo a insistir, ellos están no por voluntad de una organización, están por voluntad de la sociedad que confió en los votos y que por eso lastimosamente la sociedad ya no confía en la política, porque se entiende que quienes los eligen van a defender sus intereses, los intereses del pueblo ecuatoriano y no sus intereses personales o de organizaciones políticas. Hace justamente que estamos ahora en estas movilizaciones indígenas y tal, resulta que en los hechos del 2022 se comenzaron o se iniciaron juicios en contra de quienes vandalizaron Quito y sus alrededores. Pero viene la asamblea, hace un saco de todo el mundo y dice no, que los liberen, que los dejen libres de pelo y paja en los juicios. Y en este grupo meten también un violador de niños. ¿Cuál es el mensaje de esta gente?
Hay figuras jurídicas que están contempladas en la Constitución, como el indulto, la amnistía. El indulto tiene toda la razón para quienes hayan sido violentados en sus derechos humanos, la amnistía igual para los luchadores sociales, pero entendiéndose el concepto para quienes defienden a la sociedad. Pero no puede, bajo ningún concepto, pretender indultarse a personas que ya están con procesos penales y más aún que están encausados dentro de una sentencia. Y lo propio para las amnistías. Nosotros en alguna ocasión habíamos votado a favor de que se les conceda amnistía para los dirigentes sociales, para los luchadores sociales que son plenamente identificados y que no puede tampoco criminalizarse la protesta social cuando se lo hace dentro de los rangos de respeto a la propiedad privada, a los espacios públicos, cuando se lo hace con respeto a los bienes privados o particulares. Así es que eso no es que admirarse también, pero tampoco a pretexto de proteger, entre comillas, luchas sociales, se está protegiendo lo que ya son actos delincuenciales. Correcto, y justamente sobre eso, resulta que en las protestas del 2022, 2019 y ahora entramos a lo que sería más o menos todos los requisitos para considerar actos de terrorismo. Se cumplen los 5 requisitos para esto. Y entonces cuando viene y un dirigente convoca a un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, desafía a las Fuerzas Armadas, amenaza a los comerciantes para que cierren sus negocios, a los agricultores los amenaza para que se sumen a la marcha, ponen adelante de las pequeñas marchas a mujeres, niños y ancianos para usarlos como escudos. Todas estas estrategias que corresponden a un perfecto entrenamiento de guerrilla urbana. A ver, eso no se puede decir que es una protesta social pacífica, más aún cuando se tiran bombas Molotov a este convoy humanitario con alimentos para su propia gente, con delegados, con delegados de Italia, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Las cosas por su nombre, mi estimado ex asambleísta Pedro Velasco. Estos son terroristas, y peor aún cuando no se sientan a dialogar, sino a imponer. Son terroristas, perdónenme, o estoy equivocado. Coincidimos con sus apreciaciones, estimado doctor, porque el derecho a la resistencia que está contemplado en la Constitución de la República no se puede confundir con bloqueo de carreteras, no se puede confundir con privación de derechos consustanciales del ser humano, como el que se miró en días anteriores en la provincia de Imbabura, el cortar el servicio de agua potable a miles de habitantes. Eso es de atentar contra la vida, no es atentar contra un derecho humano. El impedir que pasen alimentos a comunidades que actualmente están siendo prácticamente bloqueadas totalmente, eso también es atentar contra la vida humana. Yo estoy acá en el norte, estoy en la provincia del Cachi, nosotros estamos prácticamente aislados del Ecuador. Estamos aislados porque no tenemos por dónde ingresar alimentos a nuestra provincia, no tenemos por dónde ingresar combustibles a nuestra provincia, prácticamente todo está desabastecido. Y no nos olvidemos que acá en la frontera norte está el puente internacional de Rumichaca, por donde fluye comercio internacional de ida y vuelta, Colombia-Ecuador, Ecuador-Colombia. Entonces estamos paralizados prácticamente. Eso no significa que se está haciendo una lucha, un reclamo social. Debe haber diálogos de parte y parte. Diálogos, pero no pretendiendo imponer por la fuerza nada. El diálogo no significa te sientas a dialogar conmigo porque yo tengo las sartén por el mango, porque yo tengo las carreteras bloqueadas o porque yo tengo esta razón. No, yo creo que ahí está el éxito de poder entender, y la ciudadanía de a poco ya se está cansando, ya no puede permitir que se siga paralizando el país. Nosotros estamos en condiciones económicas totalmente inferiores a los países vecinos y nos damos el lujo, y aquí en Colombia se admiran, dicen ustedes, ¿cómo es posible que ya lleven 10 días de paralización de actividades? ¿Cómo es lo que se mantienen? ¿Cómo viven las familias? Si en Colombia 1 o 2 días ya están preocupadísimos por el tema, y acá nosotros tenemos esa oportunidad. En el 2019 creo que fueron 11 días. En el 2022 creo que fueron como 18 días. Hoy ya vamos 10 días. Pues esto tiene que encontrarse una solución pronta
pero vuelvo a insistir, el diálogo tiene que ser en igualdad de condiciones, en igualdad de partes, entre los dos actores, que es gobierno nacional y los sectores que levantan su voz de protesta. Exasambleísta Pedro Velasco, todo esto tiene un costo. En el 2022 le costó al Ecuador y nos costó a los ecuatorianos esa paralización de casi 18 días, cerca de 1.500 millones de dólares, que al gobierno de Guillermo Lasso le tomó un año poderlos reunir. Sin embargo, ¿por qué tenemos nosotros que pagar las consecuencias de 3 o 4 revoltosos que se creen dueños del país, que realizan desmanes y perjudican a toda la población, y a ellos, bien gracias, no se les pasa ni la factura? Eso, por favor, luego el corte comercial. Exasambleísta Velasco, ¿por qué los ciudadanos tenemos que pagar la cuenta del revoltoso del barrio, quien hace destrozos y a la hora se da la vuelta y se va? Retomando lo que habíamos mencionado anteriormente, que los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos libremente, pero dentro de los cánones de respeto, dentro del ambiente pacífico que debe reinar, nadie puede pretender pensar igual que un gobierno o alinearse a una posición política, sino al contrario, podemos disentir, pero eso no significa tener patente de corso para violentar bienes, para dañar propiedad y para paralizar el desarrollo del Ecuador. Sí, usted habló de cifras que son altísimas en nuestra economía tan endeble, son cifras que no alcanzan a entenderse, que nos demos el lujo nosotros de perder tanto, y esa pérdida no se recupera en un mes. No. Esto tiene que pasar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Hoy igual están acá nuestra gente clamando porque le dejen pasar sus productos. No nos olvidemos que Carchi es una potencia en producción agrícola, ganadera, la producción de papa. Hoy en la mañana escuchaba noticias de que están cobrando cantidades astronómicas en Quito por un saco de papas. El tema de importaciones y exportaciones, es decir, hay una paralización. Ninguna paralización en ninguna parte del mundo deja ganancias, ninguna. Todo deja pérdidas. Y no solamente pérdidas materiales, que a la postre tarde o temprano se recuperarán. Pero lo más grave es que se pierde credibilidad, se pierde seguridad jurídica. ¿Cómo nos ven desde el extranjero a nosotros como país? ¿Estarán gustosos de venir a invertir al Ecuador cuando están solamente en este tipo de paralizaciones? Se cierran vías, no hay garantías. Y lo más grave es la pérdida inclusive de vidas humanas, que eso es lo más duro que puede pasar. Así es que pongámonos ya en una posición de total madurez, de total conciliación. El país necesita reconciliarse en todas las provincias del país, en todas las regiones, y juntos ponernos a sacar adelante al Ecuador. Asambleísta Pedro Velasco, ¿cómo entender esta doble lógica, esta doble moral, este doble rasero, de que por un lado la dirigencia indígena dice, estamos defendiendo al pueblo, nuestro pueblo pauperizado, etcétera, etcétera, y sin embargo, cuando usted mencionaba que es una gran... la región del Carchi es gran productora de papas, recuerdo la imagen de hace 2 días en que toman los sacos de papas de una plantación, se ve una mujer indígena ahí que está peleando porque no se la tiren a la acequia, al chaquiñán. ¿Cómo poder entender este doble rasero de que te defiendo pero te desbarato tu producción y te dejo más pobre de lo que estabas? Sí, nosotros quisiéramos entender muchas cosas, pero nuestra razón, nuestra lógica no alcanza a discernir este tipo de contradicciones que le afectan a la más humilde de la población ecuatoriana. Estaba mirando hoy en el sector de Cotopaxi, en comunidades, que la gente dice, en esta vía circulan transportistas que hacen su carga de la sierra hacia la costa o viceversa. Y nosotros aquí vendemos nuestros productitos, los desayunos, los almuerzos, y no tenemos que vender absolutamente nada. Es decir, no solamente se afecta a un sector que supuestamente ellos podrían pensar que es el sector comercial, sector industrial, a la propia gente se afecta. Y por eso esto no puede seguir pasando. Tienen mucha gente que es buscarse la vida de una forma que se las ingenien y que son para eso demasiadamente inteligentes y resilientes. Pero ya no puede más soportarse, 10 días es muchísimo, así es que estas contradicciones tienen que ya acabarse en el país, tiene que pensarse siempre en que el Ecuador no puede seguir viviendo de paralización en paralización, tiene que buscar mecanismos
para seguir desarrollando, generando trabajo, buscando desarrollo, mejorando vialidad, educación, salud, muchas cosas, sí. Eso tiene que entenderlo también el gobierno nacional, que hay que atender a sectores que nunca fueron atendidos y que lastimosamente esos resentimientos que vienen como paralizados desde hace mucho tiempo a veces estallan en situaciones agresivas como la que estamos viendo en estos días. Doctor Pedro Velasco, si el día de mañana el presidente de la República le dice, a ver, estoy en varias fases dentro de este problema del conflicto. Primero, estoy viendo si hay o no hay actos de terrorismo. Segundo, tengo que determinar quiénes han cometido los actos de terrorismo. Tercero, debo de ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. Una vez con todo esto, para que no haya impunidad definitivamente y que el Estado cumpla con su labor de defender y proteger a los ciudadanos, decir, muy bien, vamos a sentarnos a dialogar. ¿Cuáles son las líneas rojas? Si el presidente le pregunta, doctor Pedro Velasco, a su criterio, ¿cuáles son las líneas rojas que no se pueden rebasar? Yo creo que hay muchas que podría el gobierno nacional utilizarlas, algunos mecanismos que ya han sido en otras ocasiones totalmente oportunos. Lo primero que debería buscar es un mediador totalmente imparcial, porque la posición del gobierno dice, yo no claudico, yo no retrocedo, esta es mi posición de no reversar absolutamente nada. El sector indígena lo propio. Aquí dialogamos siempre y cuando que se derogue el decreto en el que se eliminan subsidios. Y esa única institución que yo le veo con bastante credibilidad puede ser la Iglesia, a través del nuncio apostólico en el Ecuador, a través de los cardenales, sentarse en una mesa y empezar no con cuestionamientos de lado y lado, es que tú eres esto, lo otro, porque eso no significa nada, un poco ya dejar atrás ese tipo de rivalidades, de malos entendimientos y buscar acuerdos. Necesitamos focalizar a quienes. Eso primeramente, que se focalice el tema del subsidio al diésel a los que verdaderamente necesitan, porque no está bien, y yo lo digo así públicamente, de que digan focalizamos al sector del transporte, como que solamente el sector del transporte es el que tiene que recibir subsidios o focalización de subsidios. Eso no está bien. Hay muchos dirigentes encasillados o enclaustrados dentro de esa dirigencia que son los que siempre se benefician y dejando de lado a la gran mayoría de transportistas que verdaderamente necesitan. Desde ahí debería empezarse. El sector del reclamo popular, del reclamo social, también decir nosotros necesitamos que esta eliminación de subsidios y estos recursos económicos se destinen para mejorar el tema de vialidad en el sector rural, para mejorar el tema de infraestructura educativa, del seguro social campesino, de los centros médicos a los que asisten diariamente. Es decir, hay mecanismos. Yo no lo veo. Y que tampoco se permita esto de la impunidad, porque eso significa un nefasto precedente. Aquellas personas que han cometido ya actos de terrorismo, que están prácticamente pretendiendo atentar contra los derechos de las personas, contra la vida misma de las personas, tienen que someterse en un proceso garantizando el debido proceso, valga la redundancia, a la justicia. Correcto. Ex asambleísta doctor Pedro Velasco, agradecerle por su participación. ¿Cuáles serían sus palabras finales para los ecuatorianos? Decirles a todos, sin excepción absoluta, ecuatorianos necesitamos unirnos, pero unirnos con sinceridad, con frontalidad. Solamente con la unidad del pueblo ecuatoriano podremos salir adelante. Caso contrario, divididos, no. Demos una muestra de que el Ecuador va de a poco madurando, que los reclamos son justos, que los reclamos pueden canalizarse a través de métodos pacíficos y que desde el gobierno puede entender esos reclamos también, siempre y cuando se lo haga en el marco constitucional y de respeto a la ley. Doctor Pedro Velasco es asambleísta. Agradecerle por su participación una vez más, agradecer la sintonía de nuestra audiencia e invitarlos para el día de mañana a tratar otro tema de interés general sobre lo que está sucediendo en el país. Muchísimas gracias, buen día. Un buen día, doctor. Muchas gracias.